La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. 4, por favor, busquen su Biblia, capítulo 4. Vamos a estudiar a partir del versículo 23 del capítulo 4. En una ocasión Jesús estuvo, de las tantas reuniones que tenía con sus discípulos, Él les hizo una pregunta. Les preguntó que qué opinaban la gente, quién era Él. Ellos comenzaron a explicarle, decirles que algunos decían que Él era un profeta, otros decían que era Elías, que había venido de entre los muertos, es decir, había resucitado. Y distintas opiniones le dijeron al Señor Jesús. Y Él se voltea y les pregunta: ¿ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Así usted tal vez ha escuchado muchísimas opiniones acerca de Jesús, pero también el Señor hoy le hace esa pregunta a usted: ¿qué opina usted? ¿Qué piensa usted acerca de Jesús? ¿Quién es Él? Jesús el Cristo. Los evangelios, los 4 evangelios, demuestran que Jesús es Dios hecho carne, que Él es quien dijo ser. El apologista cristiano Josh McDowell dijo: si Jesús no era Dios, entonces merece un Oscar. ¿Sabes por qué? Por sus credenciales. Sus credenciales son extraordinarias. Entonces, ¿por qué usted le rechaza? ¿Por qué usted no le hace el Señor de su vida? Si usted no lo adora como Dios, que Él es todopoderoso, soberano, el creador de todo, entonces, si usted no lo adora así, entonces usted tiene un ídolo. Estos versículos que vamos a leer hoy, vamos a estudiar hoy, Mateo 4, 23 al 25, encontramos allí el resumen del gran ministerio galileo de Jesús. Y todos estos, este resumen, estos elementos que vamos a estudiar hoy, son las credenciales de que Jesús es Dios. Vamos a hacer lectura. Mateo 4, 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Una vez más pedimos tu dirección, Señor. A través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, por favor, Señor, necesitamos oírte. Por tanto, te pedimos que nos hagas sensible a la voz tuya, Señor, a través de las Sagradas Escrituras.
En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Así he titulado el tema de hoy: credenciales del carácter divino de Jesús. La primera credencial la encontramos allí en el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando. Es la primera credencial de Jesús. Pero hay algo antes de mostrar esa credencial o las credenciales de él. Dice que él recorría toda Galilea, enseñando. Didáskalo es la palabra griega que traduce enseñar. Didáctico procede de ella, de esta palabra. Está el verbo que aparece allí, recorrió, la forma como está construida, el tiempo en que está construido, indica que era una acción repetida, continua, constantemente, con frecuencia. Jesús recorría toda Galilea, una y otra vez. Galilea era un espacio geográfico de 100 kilómetros por 50 kilómetros. Y dice que toda Galilea la recorría Jesús. Toda Galilea. En este versículo encontramos tres acciones que indican las credenciales de Jesús. La primera de ellas, la enseñanza. Es la primera credencial de que Jesús es Dios. Su enseñanza. La enseñanza de Jesús. Vuelvo al versículo. Recorrió toda Galilea, Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Nos indica el lugar donde él enseñaba. No era en las plazas, era en la sinagoga. Una de las razones es porque Galilea era conocida como una zona pagana. Galilea de los gentiles, así se conocía Galilea. Era una de las regiones más paganas de Israel. Y tal vez es una de las razones por las cuales Jesús se centraba en la sinagoga. La sinagoga era la institución más importante de la vida del judío. Era el centro de adoración, era el centro de confraternidad. Y allí también se daba la actividad legal, funcionaba también como tribunales. La peor tragedia para un judío era ser expulsado de la sinagoga. No sé si ustedes recuerdan, si han leído la historia de aquel hombre que Jesús sanó, que era ciego de nacimiento, le devolvió la vista. Era un hombre como de 40 años de edad. Y él dijo que era Jesús quien lo había sanado. ¿Sí recuerdan esa historia? Lo cierto es que le hacen una emboscada a los padres de él para que confesara si en verdad ese hombre había nacido así. Y ellos, por miedo a que lo expulsaran de la sinagoga, respondieron: él tiene edad, pregúntenle a él. Era la peor tragedia que le podía suceder a un judío, ser expulsado de la sinagoga. Allí se reunían cada Sabbat, se reunían allí. Y en cada fiesta judía se leía principalmente la Torá y los profetas. Jamás se leían los escritos cristianos. Y jamás se leen en una sinagoga. Son judíos. Con frecuencia se le daba el honor de predicar las escrituras a los rabinos visitantes. Y Jesús lo consideraba un rabino. Y cada vez que él pisaba la sinagoga, le daban la oportunidad y él enseñaba. Asunto que también aprovechó Pablo cuando él hizo el recorrido por Europa, Asia Menor, extendiendo el evangelio. Él aprovechó esa institución conocida
como sinagoga. Hay algunos datos más que podemos extraer de esto, pero lo importante es que Jesús partió de allí su enseñanza, de ese lugar, la sinagoga. Hay algunos testimonios que registran la Biblia, especialmente los evangelios, que indica que la enseñanza de Jesús era una credencial de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es Jesús hecho carne. Oigamos o leamos las opiniones de las personas que vivieron en el momento que vivió Jesús, en el Jesús histórico, lo escucharon enseñar, indudablemente quedaron impactados por su enseñanza y no les quedó otra cosa que Él es el Mesías. Su enseñanza, repito, una credencial de que Él es Dios hecho carne. Mateo 5:1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y encontramos 3 capítulos extraordinarios de la enseñanza de Jesús. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Un ejemplo de este resumen que estoy tocando en esta mañana. Observe cómo cierran estas multitudes diciendo, la opinión de las multitudes, 7:28, cuando Jesús termina su discurso, cuando Jesús termina su enseñanza ante las multitudes, 7:28 de Mateo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los demás teólogos de la época. La enseñanza de Él era distinta, con autoridad. Dicen que se admiraba, dice el evangelista Mateo. Esta gente se admiraba, estaban admirados. La palabra que la traduce admirar, la palabra griega, recuerden que el Nuevo Testamento se escribe originalmente en griego, el griego koiné, significa esa palabra en español estar sumamente chocado en la mente. Así quedaron los que lo escucharon, chocados en su mente. Significa sorprendidos, quedar atónitos o asombrados. La enseñanza de Jesús, una credencial de que Él es el Mesías, Dios hecho carne. Nadie jamás enseñó ni ha enseñado como Él. Pero muchos no le creyeron, dice la misma Escritura, a pesar de su enseñanza extraordinaria. Muchos no le creyeron. Veamos cuál era la opinión de los enemigos, no solo de las multitudes. Mateo 22, versículo 15. Dice las Escrituras: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Iban a hacer una emboscada al Señor. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. A pesar de que había allí palabras con trampas, reconocían que Jesús es amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie,
¿por qué no miras la apariencia de los hombres? Hay tres verdades que se dice de Jesús aquí. Uno, es veraz. Jesús es veraz, que si no hablaba con mentiras, no era ningún demagogo, amante de la verdad, traduce la Casiodoro de Reina. Otra de las verdades que reconocen de Jesús es que enseña con verdad, su enseñanza es con verdad. Él no se acomoda al oyente. Los falsos maestros, los falsos predicadores se acomodan a lo que las personas quieren escuchar, decirle algo que les sea agradable a sus oídos. Y la tercera verdad que hay en estas palabras de los enemigos de Jesús es que no se deja influenciar por el exterior de las personas. No te cuidas, terminan diciendo, no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Miremos qué nos dice el evangelista Juan, capítulo 7. Ahí encontramos nuevamente enemigos de Jesús tratando de emboscar al Señor. Juan 7, versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Impactados quedaron estos señores al escuchar a Jesús enseñando. Jamás hombre alguno ha hablado como él. No solamente hemos escuchado o leído la opinión de las multitudes y de los enemigos, ¿qué opinaban sus discípulos? Que constantemente lo estaban escuchando. En este mismo evangelio, Juan, capítulo 6, encontramos la opinión de uno de los discípulos. Y que esa opinión no solamente lo dijo por él, lo dijo por el resto de los discípulos. Jesús estaba enseñando con palabras duras a las multitudes y las multitudes comenzaron a irse y los discípulos le dicen al Señor, Señor, se están yendo. Y él les responde, si quiere váyanse ustedes también. Fue la respuesta del Señor. Y a eso los discípulos responden. Vamos a leer desde el 66, Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Impactados también durante todo el tiempo que ellos estuvieron andando con Jesús, impactados por las enseñanzas de Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde ir pues? Si no a Jesús, solo a Él, no al psiquiatra, no al psicólogo, no al pastor, no al alcalde, no al consejero, sino a Jesús, porque Él solo tiene palabras de vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús de Él mismo? ¿Qué dijo Él de sus propias palabras? Versículo 63 del capítulo 6, ahí mismo Juan.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas son las palabras de Jesús. Vida misma. Es la vida misma. Entonces su misma enseñanza es una credencial de que Él es Dios. Vale la pena ir a sus palabras. Hacer huecos, hermanos, en las Sagradas Escrituras para sacar las preciosas joyas que hay en ella. En una ocasión Jesús, ya resucitado, se le presentó a 2 discípulos que iban camino a una aldea llamada Emaús. Y ellos iban hablando sobre lo que había acontecido recientemente. Habían matado a Jesús, lo habían asesinado, lo habían llevado a una cruz. Y estaban ellos hablando sobre el asunto y que algunos habían dicho que había aparecido a algunas personas. Había el rumor y Jesús camina con ellos, camino a Emaús. Y tienen el diálogo. Y ellos le dicen a Jesús que era un ignorante. ¿Tú quién eres? No sabes sobre esto. Y Jesús comienza a demostrarle por las Escrituras que eso tenía que suceder al Mesías. Vamos a Lucas 24. Allí está ese relato. Lucas 24. ¿Cómo le responde Jesús? Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces se le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese es el versículo que quiero resaltar en esta mañana. Esta gente se quemaban literalmente por dentro escuchando a Jesús. Ardía, dicen ellos, nuestro corazón. Las enseñanzas de Jesús eran impactantes. Credencial de que Él es Dios hecho carne. Basta con acercarnos a sus enseñanzas. Totalmente superior a cualquier pensador del mundo entero en toda la historia humana. Regresamos al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Primera credencial de la deidad de Jesús. Y predicando el evangelio del reino. Segunda credencial,
la predicación de Jesús. La primera, su enseñanza, su doctrina. Se admiraban de su doctrina las multitudes. Y tenemos la opinión de los enemigos, tenemos la opinión de sus discípulos y la misma opinión de Jesús sobre sus enseñanzas. Ahora dice aquí, nos habla de la predicación, predicando el evangelio del reino. Todos los testimonios anteriores que mencioné, de las multitudes, de los enemigos, de los discípulos, aplican a esta también. La diferencia entre la enseñanza y la predicación es el estilo. La diferencia entre ellos, predicar es anunciar de plano, anunciar algo, exclamar, proclamar, mientras que la enseñanza es explicar. Esa es la diferencia. La Biblia nos habla de un predicador que no tenía homilética. Se llamaba Jonás. Dios lo envió a una ciudad enemiga de Israel, la capital de Asiria, una nación que durante toda la historia antigua hebrea era una nación enemiga de Israel. Y Dios envió al profeta Jonás a predicarle, no a enseñarle, a predicarle. Y él lo que recorrió la ciudad, dice que era de 3 días de camino, se cruzaba la ciudad. Y recorrió la ciudad predicando. ¿Y qué decía él? Arrepiéntense, si no Dios lo va a destruir. Eso era todo. No hizo una exposición teológica, no explicó nada. Arrepiéntense. Si no lo hacen, Dios lo va a destruir. Eso es predicación. Anunciar. Solo anunciar. No enseñar, no entrar en un conjunto de doctrinas, no explicar. Lo importante, muchos de ustedes, de nosotros somos llamados a predicar, otros a enseñar, a explicar. ¿Qué anunciamos? El Evangelio de Jesucristo. Esa palabra evangelio lo que significa una noticia buena. De acuerdo a la Biblia existen falsos evangelios. Gálatas explica que existen falsos evangelios. Actualmente hay un evangelio falso conocido como el evangelio de la prosperidad, que se centra en sus recursos económicos. Y te hablan de un término que llaman siembra. Siembra y Dios te va a dar. ¿Qué es sembrar? Que usted dé un dinero. Ese se conoce a la luz de la Biblia como el falso evangelio de la prosperidad. Y en muchas iglesias evangélicas se está predicando, en muchísimas, por radio y televisión también, que está más interesado en el bolsillo suyo que en el alma suya. Usted lo escucha y se da cuenta que está más interesado en el bolsillo de las personas que en la salud espiritual de las personas. Pero esto vino como una reacción a que tal vez algunos siglos atrás, se estaba predicando también un falso evangelio que se conocía como el evangelio de la pobreza, que decía que la gente tenía que dejar todo. El rico renunciar a sus riquezas para poder ser salvo. Son dos extremos de falsos evangelios. El evangelio son buenas noticias, que consiste en predicar la esperanza, el arrepentimiento que es en la sangre de Cristo, el perdón de pecados que se da a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que hay una condenación sobre la raza humana, hay un juicio contra el pecado
Porque hay dos maneras como Dios reacciona frente al pecado: o lo destruye o se aleja de él. Y la forma de recibir perdón de pecado y reconciliación con Dios es a través del reconocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Regresamos al texto. Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. El reino de los cielos, el reino de Dios. Hay otros evangelios que lo explican. Es el reino de Dios, el reino de los cielos, que no tiene que ver con soluciones económicas, ni sociales, ni políticas, ni personales. En una ocasión los discípulos, ya Jesús resucitado, le hacen una pregunta. Ellos le dicen: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ellos seguían como con ese chip político, pensando que Jesús era un Mesías político, porque Israel estaba esclavizado bajo el control de Roma. Y le hacen la pregunta: ¿cuándo vas a liberarnos? Y Jesús le responde: eso no nos toca a nosotros saberlo. No se preocupen por eso, dedíquense a predicar. Eso está en Hechos 1, 7 y 8. Porque el reino de los cielos no tiene que ver con asuntos económicos, sociales, políticos. No. Aunque tal vez de una manera u otra puede influenciarlo, pero ese no es el centro. Sino tiene que ver con nuestra reconciliación de nuestra vida con Dios. Jesús pronunció palabras poderosas, palabras eternas, palabras que ningún otro ser humano había pronunciado. Los habitantes de Nazaret estaban maravillados de las palabras de gracia de Jesús. Los enemigos más astutos nunca pudieron atraparlo en sus palabras, ni confundirlo, ni desorientarlo. Su predicación fue una credencial de que Él es Dios hecho carne. Hay una tercera credencial que lo encontramos en ese mismo versículo 23, Mateo 4, 23. Él recorrió Galilea enseñando, predicando, y la última parte del versículo 23 dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres credenciales: su enseñanza, su predicación y esa capacidad de hacer milagros para sanar. La sanidad que Jesús hacía. Esa sanidad que Él hacía era como un dedo que señalaba: este es el Mesías. Consiguió una sociedad con muchísimas enfermedades. Las enfermedades tienen diversas causas. Uno de ellos, ¿por qué usted o yo nos enfermamos? Una de las causas es los malos hábitos. Hábitos no sensatos o poco sensatos. Número uno, en el consumo de alimentos. Por eso nos enfermamos. Si usted consume grasas en abundancia, indudablemente se va a enfermar. Sea cristiano o no sea cristiano, esté consagrado al Señor o no, si consume chatarra, comida chatarra, se va a enfermar. Eso obstruye el sistema circulatorio. En el Antiguo Testamento, cuando se daban las órdenes para los sacrificios, porque los sacerdotes comían de eso, de lo que llevaba la gente,
el cordero y algunos otros animales, el Señor mandaba a quemar la grasa. No lo debían consumir. Pero nos encanta, ¿verdad? Una carne full de grasa. Nos enferma, hermanos. Si de pronto se le ocurre un día hacerlo, consuma mucha agua el resto de la semana. Mucha agua y frutas. Consumir gaseosas, responsable de la diabetes y osteoporosis. Son muchas las causas de las enfermedades y no las achaquemos a Dios. Es de nuestra irresponsabilidad o hábitos poco sensatos. Exponernos de manera irresponsable al sol o a químicos agrícolas también son causas de enfermedades. Actividades sexuales promiscuas también son causas de enfermedades. Otra de las causas no solamente son los hábitos poco sensatos, sino las consecuencias directas de los pecados, de nuestros pecados. Hay una carta que escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a una iglesia que vivía en una ciudad conocida como Corinto, la ciudad de Corinto, y ellos eran los corintios, se conocen así. Primera a los Corintios, capítulo 11. Ahí explica el apóstol Pablo que algunos de ellos estaban enfermos porque comían la cena del Señor de manera pecaminosa. Habían cometido pecados contra ese acto sagrado, y algunos de ellos enfermaron, y lo explica las Sagradas Escrituras. Entonces, una de las causas también es por pecados cometidos. Otra de las causas que muestra la Biblia es que Dios puede usar una enfermedad en la vida de usted o en la vida mía como un medio de disciplina. Dios lo puede usar para tal vez controlar algo en la vida de nosotros, como lo hizo con el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Se conoce allí, algunas Biblias lo traducen como un aguijón en la carne del apóstol Pablo. Otra causa por la cual puede alguien enfermarse es para Dios mostrar su gloria. En una ocasión los discípulos caminaban con Jesús y se encontraron con un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó para que él estuviese así? ¿Los padres de él o él? Y Jesús les responde, ni los padres de él ni él, sino él nació para esta ocasión, para encontrarme un día como hoy con él y mostrar la gloria de Dios. Y ese día Jesús le devolvió la vista. De allí que cuando alguien está enfermo, la causa la sabe Dios y tal vez esa persona, pero no etiquetemos la persona. Ahora, si usted está comiendo de manera irresponsable, bueno, ya usted sabrá que se debe a ese problema. De acuerdo a este evangelio de Mateo, algunas personas estaban enfermas a causa de intervención de demonios. Hay distintas causas. Leamos versículo 24, Mateo 4. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los sanó.
Aquí encontramos diversas enfermedades y dolencias tratadas por Jesús. Y Él los sanó. Por lo menos 3 grupos de personas encontramos aquí. Grupo número 1, según este estudio bíblico, los endemoniados. La Biblia menciona muchas enfermedades físicas y mentales causadas directamente por espíritus de demonios. Eso lo dice la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver si revisamos en las Escrituras. Deje su marca allí en Mateo. Vamos a revisar Lucas 13. Lucas 13. Ahí Jesús sana a una mujer que estaba enferma. Tenía una enfermedad física. Lucas 13:10. Si usted tiene una Biblia, búsquela en su Biblia para que sigamos por las Escrituras. Dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No todas las enfermedades son causadas por algún espíritu, pero aquí dice, la Escritura aquí dice claramente que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. Eso es lo que se merecía. Eso es lo que él se merecía. Es como que el hospital trabaje 6 días. Y no se deben enfermar un día no se deben enfermar. Eso es lo que él se merecía, que le dijeran así. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, observe lo que sigue, que Satanás había atado 18 años. Jesús, Dios mismo, sabía que esta mujer estaba enferma porque lo estaba causando espíritus de demonio, la enfermedad. ¿No se debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Esta mujer podía tomar medicamentos, pero no iba a sanar. Podía tomarla los mejores especialistas como médicos, pero no iba a sanar, porque lo estaba causando un espíritu de demonio. Mateo 9:32. Hay otro caso. Mientras salían ellos, he aquí, le trajo un mudo endemoniado y echó fuera al demonio. Y el mudo habló, y la gente se maravillaba y decían: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Un mudo, no con un problema de orgánico, aunque se reflejaba así, sino con un problema espiritual. Y en el Antiguo Testamento hay un rey, el primer rey que tuvo Israel, se llamaba Saúl. Tuvo problemas de obediencia con Dios, y ese hombre
Dios le quitó el Espíritu Santo y el cuadro clínico que él mostró de allí en adelante era de una persona paranoica. Y las Escrituras revela que su paranoia se debía a un problema espiritual. Habla de un espíritu que lo atormentaba. Muchas personas están siendo atormentados, literalmente atormentados, yendo a psiquiatras, tomando pastillas, pero siguen siendo literalmente atormentados porque muchos tienen que ver con un problema espiritual, espíritus de demonio. La psicopatología que tenía Saúl lo causaba un espíritu. No le valían psicotrópicos. Es interesante que ese relato bíblico, no fui a él, pero vamos a revisarlo. Primero de Samuel, capítulo 22, Antiguo Testamento. Primero de Samuel 22. Aquí vemos parte del comportamiento paranoico que tenía este hombre. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabaá, debajo de un tamarisco sobre un alto. Y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijo de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefe de millares y jefe de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí. Este hombre interpretaba a todas las personas como sus enemigos, que estaban conspirando contra él. Tenía un problema serio, un problema mental serio, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Lo cierto que este hombre tenía un problema serio. Capítulo 16 de ese mismo libro, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Aquí no lo dice claramente, lo dice claramente. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Un tipo de terapia le aplicaron. Actualmente se habla de muchas terapias, incluso musicoterapia. Y eso parece que fue lo que aplicó. En este caso fue David, era el que le tocaba el arpa. Pero claramente las escrituras muestran que el problema mental que tenía Saúl, su base era espiritual. Es el primer grupo que encontramos de los que sanó Jesús: los endemoniados. Regresamos a Mateo 4.
Se difundió su fama por toda Siria, estoy en el versículo 24, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. El segundo grupo son los lunáticos, también epilépticos se le conocen. La palabra griega que lo traduce en el Nuevo Testamento, recuerden, el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné. La palabra de la cual se traduce lunático significa literalmente alguien que es azotado por la luna. Se refiere a sufrir epilepsia. Algunos traductores lo colocan chiflados. Tenemos una diversidad de traducciones bíblicas en español o en castellano, y algunos traducen chiflados, así los traducen. Personas que tienen desórdenes del sistema nervioso central, a eso se refiere. Y el tercer grupo son los paralíticos, discapacidades paralizantes. Lo cierto es que Jesús trató con tres tipos de personas y los sana a todos, tres grupos de personas que necesitaban sanidad espiritual, sanidad mental o nerviosa y sanidad física. Una credencial de que Jesús es Dios, también las sanidades. Porque hay algunas características en las sanidades de Jesús que jamás alguien la ha duplicado. Lo que Jesús hizo con sus sanidades, nadie en la historia. Hay muchas personas que se han levantado y en el nombre de Jesús han sanado, pero jamás lo han hecho como Jesús. Voy a compartir con ustedes algunas características de la sanidad de Jesús, como Jesús, lo que Él hacía con sus sanidades. Número uno, la primera característica, Él lo hacía de forma directa. No un pañuelo, no con las aguas del Jordán, por ahí algunos que hasta la venden. No una piedrecita. Sus sanidades eran directas. Solo decía la palabra y listo. O tocaba y listo. Incluso en los registros de los evangelios, muchos de ellos sin orar, solo tocaba y listo. A veces a la distancia. ¿Recuerdan que un soldado romano se le acercó y le pidió que le sanara, que fuera a la casa de él para sanar un sirviente de él o un esclavo? Y cuando Jesús iba a mover, él le dijo, no, di la palabra. Y Jesús solo dijo, y a la distancia lo sanó. Una segunda característica, las sanidades de Jesús son instantáneas o fueron instantáneas, no por etapas. Muchos sanadores modernos, incluso que lo hacen en el nombre de Jesús, son por etapas. Incluso yo estoy visitando una señora que alguien oró por ella y sus piernas deshincharon, pero ella sigue en silla de ruedas. Ella sigue allí. Si se da un proceso de sanidad, parece que eso va por etapas, pero la sanidad de Jesús no fueron así. Tercera característica, sanidad completa, las de Jesús. No había necesidad de algo más. Sanidades completas. Número 4. Sanó a todos los que le llevaron o le solicitaron. No es que a unos sí y a otros no. A todos los que le llevaron. Él visita el templo en el pórtico de Salomón y él sana a una persona, pero nadie se la llevó, sino él eligió. Habían muchos enfermos
De pronto si eso viene a su mente. Había muchos enfermos esperando que, parece que de vez en cuando descendía un ángel, movía las aguas de un estanque y el primero que se metía era sanado. ¿Sí recuerdan ese relato? Y él eligió a uno y lo sanó. Pero todos los que le llevaron a él los sanaba. No dejó a nadie sin sanar. Número 5. Curó, sanó problemas orgánicos, congénitos, sin importar la gravedad. Y número 6. Aun cuando la enfermedad había quitado la vida, Él sanó a muchos. Es decir, los resucitó. Hay varios ejemplos. El hijo de la viuda de Naín, Lázaro, la hija de Jairo, nadie más en la historia ha cumplido con estas características. Eso hace que la sanidad de Jesús, donde Él sanó a otros, le da la credencial de que Él es Dios hecho carne. Una credencial de que Él es el Mesías. He aquí delante de ustedes el Mesías, Jesús, el Cristo, el que esta mañana hemos predicado, hemos anunciado, registrado en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Delante de ti está. ¿Lo rechazarías? ¿Qué harías con Él? ¿Lo seguirías? ¿Lo amarías? La decisión es suya. Él dijo que solo a través de Él se llega al Padre. No hay otro camino. Yo soy el camino, dijo Él. No hay otro camino. Yo en esta mañana le invito a usted a seguir ese camino. Le invito a usted a arrepentirse de sus pecados, reconocer que es una persona que necesita a Jesús, el Cristo, en su vida. Sea cual sea su pecado, Él lo perdona. Sea promiscuidad, sea fornicación, sea adulterio, sea pornografía, sea amargura, sea rencor, sea negocios dudosos, sea pecados de la lengua. Él lo perdona si usted viene a Él.